como apenas como para ir con los chicos, con la pareja y poder disfrutar de ese espectáculo natural que tenemos que cuidar. Un saludo muy especial a las personas que están conectadas también en el Facebook, a María Fernanda, doña Luz, Liliana, doña Maritza, también a don Juan Carlos, a Harold, a doña Teresa, a Aarón, a Janet, a Elena, a Nidia. Todos los que están ahí conectados les mandamos un fuerte abrazo y los invitamos también a que hagan sus preguntas a través del Facebook del tema que vamos a conversar. Pregunta importante, ¿usted le presta atención al color de su orina? Bueno, eso podría darle indicaciones acerca de su hidratación, si está padeciendo alguna enfermedad. Por eso le vamos a dar todas las recomendaciones esta mañana de la mano del doctor Franklin Escobar Zárate, quien está aquí con nosotros, para guiarnos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Todo bien, gracias por invitarme. Me alegro que esté acá. Primero que nada, doctor, ¿qué tanta atención hay que ponerle al color de la orina? ¿Esto qué nos indica? Es de vital importancia, digamos, a nivel de orina como tal, se presentan manifestaciones de enfermedades crónicas que tienen que ver con, por ejemplo, diabetes, hipertensión, infecciones. Entonces se pueden identificar muchas enfermedades a través de específicamente el color, por ejemplo. Vamos entonces a ver, por ejemplo, el color amarillo pálido. Okay. Ese color, ¿qué nos indica? Como el que estamos viendo ahorita en la pantalla. Sí, es que te veo por aquí. Okay. En un contexto ideal, ¿verdad? Uno pensaría que el amarillo pálido sería bien, pensando en que una persona esté bien hidratada, que tenga una frecuencia urinaria adecuada. Sin embargo, hay que monitorearlo comparándolo, por ejemplo, con qué cantidad de líquidos consume usted. Si usted no consume tantos líquidos y tienes demasiada producción de orina, eso se puede relacionar con alteraciones del azúcar o también depende del tipo de líquidos que consuma, si están muy cargados en azúcar o de otras alteraciones de ese tipo. ¿Qué pasa cuando el color uno lo nota como de un amarillo ámbar? Igual, en general tiene que ver un poco más con la hidratación, ¿verdad? Y balancearlo con la cantidad de líquidos que usted consume. Si usted consume muchos, pues va a tener obviamente orinas un poco más claras, con colores más transparentes, ¿verdad? Y si consumes poco, vas a tener orinas un poco más oscuras. Lo ideal siempre es, para mantener un riñón saludable, por decirlo así, es consumir una cantidad de líquidos pues bastante adecuada, mucho más de lo que normalmente consumimos, ¿verdad? Don Ricardo nos cuenta que toma algunos medicamentos que a veces ponen un poquito fétida. De hecho, toma robuvastatina, es una de las que toma, y también un poquito espumosa y amarilla es el color y la textura también de la orina. ¿Eso qué puede indicar? ¿Es un problema? Pues sí, hasta cierto punto, ¿verdad? Ese término de fétida puede ser más bien, lo que quieren decir él, me imagino, es un poco con un olor un poco más fuerte, ¿verdad? Sí, un olor. Eso tiene que ver un poco más con medicamentos. Hay algunos que, por ejemplo, tiñen la orina de un color anaranjado, o por ejemplo algunos que se utilizan para prevención de infecciones, u otros los pueden teñir con un color rojo. Hay que saber más o menos qué medicamentos se están consumiendo, y muchos de esos se excretan por orina y van a tener un olor diferente. Si fuera fétido, realmente fétido, ¿verdad? Como, qué sé yo, un absceso o algo por el estilo, pues ahí cambia el diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si la orina es de un color como rosado o rojo? ¿Eso qué nos puede indicar? Bueno, nuevamente la orina tiene que ver un poco con la función del riñón, ¿verdad? La hematuria, que se llama, que es la pérdida de orina a través de la orina, pues puede ser una manifestación en enfermedades crónicas o incluso en infecciones agudas. Si estás con infecciones, digamos, o con esa tinción y con síntomas urinarios, pues se puede asociar a una cistitis hemorrágica, que es lo que se llama pues una infección, ¿verdad? Y es muy común. Vea la pregunta de doña Mayela. Ella quiere saber por qué será que a veces cuando orina el agua se pone verde pálido y ella toma bastante agua. ¿Por qué verde? Bueno, algunos medicamentos, volvemos al tema anterior, tienen o cambian las tinciones de la orina, ¿verdad?
puede ser muy variable. Y la otra, algunas veces también, la orina puede mezclarse con flujo vaginal, ¿verdad? Y el flujo vaginal en diferentes condiciones puede tener un color más amarillento, un olor diferente o incluso ese color verduzco que menciona. Y si pasase, por ejemplo, que es el flujo vaginal que está saliendo con un color como verde, ¿eso qué significa? ¿Habría una infección? Probablemente sí. El flujo verduzco con un olor fuerte, ese sí fétido, o grisáceo intenso, siendo muy abundante, ¿verdad? Se relaciona con infecciones vaginales o incluso infecciones urinarias. Pensemos también en el color anaranjado. ¿Qué nos indica? El anaranjado es más asociado a medicamentos. Generalmente, por ejemplo, cuando se utilizan elementos que tiñen la orina y muchas veces, como les decía, para prevenir infecciones a repetición o cuestiones así. Entonces hay que tener claro qué medicamentos se utilizan. Vea el caso de doña Ángela. Nos cuenta que ella a veces no toma mucha agua, la verdad, pero sí orina mucho. ¿Eso por qué? Bueno, eso a veces cuando se produce mucha orina y hay un poco consumo, tiene que ver con sustancias o cosas que hacen muy densa la orina y traen líquido. Eso pasa, por ejemplo, cuando usted tiene el azúcar alta. Usted no toma mucho líquido, pero tiene el azúcar alta. Y ese azúcar jala cantidades de agua que hacen que usted orine mucho. Entonces, pues eso habría que tenerlo en cuenta. Y las otras, podría ser también analizar si hay alguna lesión renal o algo que se pueda analizar de ese tipo. Pérdida de proteínas, también. Lo que hablamos de la espuma, ¿verdad? Ah, bueno, precisamente que es una característica de pérdida de proteínas que se puede presentar, por ejemplo, en pacientes con diabetes, enfermedades crónicas, como la hipertensión crónica, entre otras. Esa pérdida de proteína que usted nos indica que se da cuando la orina es espumosa, ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué la persona empieza a perder proteína? Generalmente las enfermedades crónicas que tienen lesión a órgano blanco, uno de esos órganos blancos es el riñón, ¿verdad? Y el riñón tiene, cuando estamos jóvenes, una capacidad increíble de filtración y de selección de sustancias, pero cuando usted tiene una enfermedad crónica, por ejemplo hipertensión o diabetes, ese riñón se va lesionando poco a poco y esa capacidad de selección se pierde y se empiezan a perder proteínas. Entonces, cuando ese chorrito sale, es un espumero, ¿verdad? En la orina, pues es un marcador de eso. De que hay que revisar el riñón. Sí. Ok. Vea lo que nos cuenta Angie. Tiene una niñita de 8 años. Siempre que le hacen exámenes de orina, sale que tiene sangre oculta. A simple vista, pues no se ve sangre. La niña tiene la enfermedad de Wilson y pregunta que eso qué significa. Igual, en enfermedades crónicas, principalmente, puede existir algún grado de lesión renal y se ven filtraciones de sustancias que normalmente no deberían salir, entre esas abundantes proteínas o sangre, ¿verdad? Esa pérdida de orina ahí oculta, que es microscópica, que no se ve, pero que está ahí y que llama a tener atención y que el riñón podría lesionarse a largo plazo. Entonces, ¿tendría que revisar el riñón de la niñita? Sí, probablemente es lo ideal. Doña Tania nos cuenta del olor de la orina, que es fuerte. Entonces pregunta que a qué se debe. La mayoría del tiempo tiene que ver mucho con la hidratación, a veces con el uso de medicamentos, incluso con la alimentación, ¿verdad? Con la alimentación que se tiene, pero si no es lo que hablábamos anteriormente, fétido, si más bien es nada más un olor fuerte, muy fuerte a orina como tal, ¿verdad? Es una cuestión más de hidratación. Don Walter nos cuenta que tiene los eritrocitos, hemoglobina en 10.00. ¿Qué puede tomar para bajarlos? Eso es en sangre. No sabemos, la verdad, pero si quiere don Walter nos dice si es en sangre. Si fuese en sangre, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, eso, si estuviera por debajo de 10 la hemoglobina o por debajo de 11 en un hombre, probablemente es anemia, ¿verdad? Ah, okay. Si tiene una concentración, una pérdida de orina significativa una pérdida de sangre significativa en orina, eso generalmente está, como les decía, más asociado a una lesión renal crónica y probablemente requiere otro tipo de tratamientos, ¿verdad? Para proteger el riñón y mejorar eso. Doña Flor dice que a qué se debe que uno sufra mucho de cistitis y toma bastante agua.
Las infecciones urinarias en mujeres, que es esto que llamamos cistitis, tiene diferentes picos en las mujeres. Uno puede ser la menopausia, por ejemplo, otro puede ser el embarazo e incluso la edad fértil cuando hay infecciones relacionadas a actividad sexual. En el caso de la menopausia, a veces los tejidos a nivel vaginal, la flora y otros cambian y eso hace que haya una predisposición a infecciones a repetición. Cian nos cuenta que le salió también sangre en la orina y le mandaron un ultrasonido para saber por qué. ¿Qué podrá hacer? Todavía está esperando lo del ultrasonido, pero le da un poquito de nervios si quiere saber de qué Siempre se hace un análisis de la función renal y de las características del riñón y si tiene enfermedades crónicas que puedan lesionar el riñón. El riñón es muy delicado, por ejemplo, el peso, el consumo de líquidos, el ejercicio y las enfermedades crónicas pueden lesionar el riñón a largo plazo. Pregunta don Bernal cuál es la relación entre tener tumores en la vejiga y lo que es las proteínas altas. Me imagino que se refiere a una pérdida de las proteínas en la orina. En ese caso, ¿existe alguna relación? Complicado, ¿verdad? Porque las proteínas se filtran arriba, ¿verdad? La vejiga es más como un reservorio. Y tumores, pues habría que pensar en, ojalá no algo tan malo, ¿verdad? Sino más bien pólipos, otras cosas, y que no sea algo maligno, ¿verdad? Como un cáncer de vejiga o algo así. En el cáncer de vejiga se ve más sangre que proteínas. Vea lo que nos cuenta doña Lisbeth, 5 veces le ha salido infección de la orina, le han dado diferentes antibióticos, la orina es como de color anaranjada y con cierto olor. ¿Qué puede hacer? Ya van 5 veces. El error es utilizar antibióticos continuamente. El problema no es una bacteria de fondo, muy probablemente es una flora que ya no está bien y que hay que restituir probablemente con probióticos. Y si ella está en menopausia o en ese periodo, hay que volver toda la parte genital, ¿verdad? A como cuando estaba la juventud al máximo, ¿verdad? Con estrógenos u otros suplementos. Doctor, le agradezco mucho, muy amable. Bueno. Muchísimas